¿De verdad la sanidad y la educación tienen que ser públicas y estar administradas por el Estado? ¿No existen modelos alternativos libres y universales, mejores, en donde sean las familias y no los políticos desde sus despachos las que elijan el servicio que más se adapta a sus necesidades? ¿El sistema de pensiones en España no es un sistema Ponzi de estafa piramidal? ¿De verdad existe un cambio climático real, provocado por la acción humana, o el clima lleva cambiando desde siempre y el hombre poco tiene que ver ahí? ¿De verdad las mujeres están oprimidas, sufren discriminación y tienen menos derechos que los hombres en España? ¿O se está utilizando a la mujer igual que en su día se utilizó al obrero como el nuevo motor de la lucha de clases marxista? ¿De verdad la ley de violencia de género busca la igualdad? ¿O es una ley supremacista que solo busca el enfrentamiento social y criminalizar a los hombres? ¿Es moral? ¿Es justa? ¿O fue simplemente el buque insignia de un infame presidente que arruinó al país y a millones de familias, reabrió heridas ya cicatrizadas y generó nuevos conflictos con el único propósito de introducir el socialismo del siglo XXI en España y obtener el poder? ¿Los animales irracionales sienten, padecen y mueren del mismo modo que lo hace un ser humano? ¿De dónde viene esta generación Walt Disney que llora cada vez que se comen al pato Donald? Porque lloran, pero se lo comen. ¿Qué pasa si me atrevo a cuestionar frontalmente alguno de estos dogmas de fe? O lo que es más interesante, ¿qué pasa si los cuestionamos absolutamente todos? ¿Creéis que seremos más o menos discriminados socialmente que algún colectivo o alguien del colectivo LGTBI en Madrid, por ejemplo? ¿Vivimos en libertad para poder expresarnos y opinar como queramos? ¿O por el contrario, existen determinados temas tabú que por tu salud física y mental es mejor no tocar? Pues en este canal los vamos a tocar absolutamente todos, y en este vídeo vamos a ver cómo la estrategia y propaganda socialista ha devuelto la fe a una sociedad que hacía años que parecía que la había perdido, y ha construido una nueva religión de la que nadie puede ni debe renegar, a no ser que quiera ser quemado en la hoguera de la nueva Inquisición mediática. Y ya sabes, si eres de esos a los que no les gusta pensar, no vamos a tolerar que se pisoteen los derechos de los animales como si fueran cosas, porque no lo son. Los animales son alguien. Detrás de los ojos de cada animal hay alguien que sufre y siente como nosotros. ¡Misión abolición! ¡Misión abolición! ¡Misión abolición! ¡Misión abolición! este no es tu canal. Al resto, comenzamos. No cabe ninguna duda de que la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe definitivo de la URSS 2 años después dieron el pistoletazo de salida al inicio del siglo XXI. Todavía faltaba una década casi para el final del siglo, pero oficiosamente el nuevo milenio comenzaba para el socialismo. El derrumbe de la URSS significaba mucho más que la caída de una tiranía. Significaba el fin de la Guerra Fría, el fin de una lucha contra una ideología totalitaria y miserable que había durado más de 45 años y en donde los valores de la libertad y el respeto a la vida y la propiedad privada habían vencido. Fukuyama lo tituló El fin de la historia y el último hombre. La lucha de ideologías había finalizado, el socialismo había sido vencido por la democracia liberal. Nos podíamos dedicar ya tranquilamente a disfrutar del partidito de fútbol en el sofá los fines de semana, después de una buena paellita mientras hacíamos la digestión, viendo caer una a una todas las tiranías socialistas y regímenes totalitarios del planeta. ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo el error? Si nos fijamos en el árbol genealógico que explicamos en el vídeo anterior, Los hijos del socialismo, imprescindible que le echéis un ojo todos los que no lo hayáis visto aún. Podemos observar que no se había vencido del todo al comunismo. Por un lado, se subestimó a China y por el otro, a Cuba. Y tampoco se tuvo en cuenta el cáncer que crecía en el seno de la Unión Europea desde el mismo momento de su concepción, la socialdemocracia. La cara amable del socialismo se había estado gestando entre nosotros durante décadas, aprovechándose de todos los beneficios y virtudes que proporciona la sociedad capitalista en la democracia liberal. La historia y la sociedad no le han dado mucha importancia al hecho de que partidos socialdemócratas en toda Europa hayan gobernado durante años y se hayan dedicado a educar a nuestros hijos, a crear redes clientelares, ciudadanos ansiosos por una subvención y un puesto público vitalicio, partidos socialistas mimetizados entre los defensores de la libertad que han ido poco a poco creando sociedades dependientes del Estado, a la vez que han ido recortando libertades con eslóganes y mensajes cada vez más populistas y vacíos de contenido, pero con una gran carga propagandística en los que poco a poco se han ido dando los pasos necesarios para llegar al objetivo primigenio,
que es crear ese hombre nuevo del que hablaba Marx y los utópicos, en el que llegará el día en el que todos y cada uno de nosotros nos levantaremos pues súper felices de trabajar por y para el colectivo, y no nos quejaremos demasiado pues cuando se nos robe el fruto de nuestro trabajo, ya que todas nuestras necesidades las habrá cubierto el papá Estado. ¿Qué son sino unas sociedades en las que el Estado administra entre el 40 y el 55 de todo el Producto Interior Bruto? Unas sociedades en las que los individuos están trabajando para pagar impuestos hasta julio. Una sociedad en la que para abrir una panadería necesitas 3 abogados, 2 asesores legales, 3 o 4 meses de papeleos con la administración pública y la bendición hasta del cura del pueblo. La única diferencia entre un estado de bienestar y uno totalitario es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hizo bien el socialismo y qué no supimos ver a tiempo los defensores de la libertad? Vamos a hacer un repaso rápido. Cuando cae la URSS, cae un referente y un soporte económico de todos los proyectos internacionalistas del socialismo. Ahora los conocemos como globalistas, pero lejos de descomponerse y apoyándose en la hegemonía cultural con la que se había hecho la socialdemocracia europea durante décadas, se reunieron en el Foro de Sao Paulo en 1990, en el que partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericanos organizaron una estrategia global en la que con el régimen socialista cubano como máximo exponente político tomaron la decisión de llevar a la práctica nuevas estrategias populistas para implantar el socialismo de manera global en todo el continente. El Foro de Sao Paulo es la manera en que la izquierda marxista latinoamericana, de la mano de Fidel Castro y Lula da Silva, cambian la agenda para que el comunismo pueda seguir vigente en América Latina tras la caída del muro de Berlín en 1989. Se empieza a analizar en el Foro de Sao Paulo a uno de los líderes marxistas que refutó esa idea de Marx, que fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, del Partido Comunista Italiano, dijo Marx estaba equivocado. Para realmente implementar estas ideas en una sociedad, lo que hay que hacer es hegemonía cultural. Se trata de invadir universidades, cines, cultura, religión incluso, familias. Le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados, de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Y vosotros diréis, bueno, pero eso, ¿qué leches tiene que ver con lo que está pasando en Europa y en España concretamente? Pues suscríbete al canal y dale a la campanita, porque Podemos y ZP, toda la familia socialista actual, tienen muchos lazos de amistad con toda la izquierda latinoamericana, y nosotros os lo vamos a contar. Bueno, entonces, ¿Podemos qué relación tiene con todo esto? Yo sí creo que se puede hablar del legado de Chávez en 10 minutos, incluso con menos, y con 5 palabras. Solo he escuchado esta mañana a un atleta paralímpico que ha dicho, ¿el legado de Chávez en 5 palabras? Claro, Chávez, 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 Chávez y Chávez, carajo. Aquí es donde tenemos que hacer un parón y pasar del terreno de la geopolítica al terreno de la estrategia política y centrarnos en 2 teóricos a los que ya me he referido en vídeos anteriores y anteriormente ya lo he dicho y que son de grandísima importancia para entender el socialismo populista actual, Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, que son los 2 teóricos más relevantes del desarrollo de esta estrategia social populista moderna. Laclau y su mujer vieron y comprendieron claramente cómo utilizar la socialdemocracia que había edificado toda una estructura de poder en torno a las ideas socialistas en Europa, gracias a la hegemonía cultural de la que disfruta la izquierda desde los mismos orígenes de la creación de la Unión Europea. Había llegado el momento de vender una falsa democracia basada en unos pilares sólidos ya estructurados en base a ese estado de bienestar.
La sanidad pública, sistemas de pensiones, obras públicas. Marx tenía razón, solo se equivocó en el método y en los grupos sociales que iban a traer ese socialismo a la sociedad. Y el socialismo del siglo XXI se dio cuenta de que a la casa solo le faltaba el tejado por construir. Los estados cada vez son más grandes, no en hectáreas, sino en acumulación de riqueza y patrimonio de sus ciudadanos. Cada año que pasa, los gobiernos administran mayor porcentaje de PIB. Ya me imagino yo, en el siglo XVI, al funcionario civil encargado de recolectar el diezmo, llegando a la aldea y diciéndole al cabrero: no, este año es que de las 100 cabras que tienes no es que me lleve 10, me voy a llevar pues 50. Pero no se ponga así, hombre, este año es que hemos empezado a implementar políticas de género y contra el cambio climático. Y sus cabras pues es que desprenden demasiado CO2, le toca pues pagar más. El recaudador, como es de esperar, no hubiera salido vivo del pueblo. ¿Qué ha sucedido en la sociedad actual para que la gente no solo no tenga ganas de colgar al recaudador cuando viene a robarle el 50% de su patrimonio y trabajo todos los años, sino que pida mayor intervención y apoye políticas de subida masiva de impuestos? ¿De verdad uno de los mayores problemas que tiene España es el plástico? ¿De verdad el CO2 que se genera en España influye de alguna manera en el cambio climático? Es más, ¿existe un cambio climático provocado por el hombre? ¿O lo que existe es una excusa moral para esquilmar al pueblo a base de impuestos llamados verdes? ¿Cuántos años llevan anunciando el fin del mundo y cuántos millones llevan recaudados a base de impuestos y políticas que llaman verdes? ¿De verdad en España las mujeres sufren un problema de violencia significativa superior a la violencia que sufren los hombres? La genialidad de la teoría social populista de la CLAU radica en dos puntos clave. Primero, en hacer ver que toda demanda colectiva se puede hacer política y multiplicar, sobre todo en multiplicar estas demandas hasta el infinito, ya que al considerar que estas demandas las debe solventar el Estado y no los individuos, consigue ejércitos de minorías, y no tan minorías, radicales, manipulables y dispuestos a desestabilizar el poder de cualquier gobierno del mundo. Y segundo, y aquí está la clave de la estrategia socialista actual, todas estas reivindicaciones constan de un componente particular y uno común a todas ellas. Por ejemplo, cuando tenemos a unos mineros reivindicando por mayores subvenciones y ayudas en Asturias, o una madre reivindicando más ayudas a la maternidad en Galicia y un estudiante pidiendo mayor inversión en la universidad pública, tenemos tres reivindicaciones distintas, que por separado no van a tener la fuerza suficiente para aglutinar mayorías necesarias que afecten al gobierno, y éste se ve forzado a atender sus propuestas. Pero si unimos las reivindicaciones en una reivindicación común, aquí la cosa sí que cambia. ¿Cómo las podemos unir? Pues buscando un nexo de unión, un nexo que tiene que estar vacío totalmente de significado y debe englobar todas las reivindicaciones en su conjunto. Nadie debe verse excluido. Si yo utilizo términos como justicia social, ¿suena algo de eso? No estoy diciendo nada, ni siquiera prometo nada, pero puedo articular un discurso populista de mayorías en el que me voten tanto la madre de Galicia como el minero asturiano y el estudiante universitario. Al loro, porque nadie negará que Podemos es la mejor aplicación de estas malvadas técnicas de la CLO. El gran debate de Podemos, y que tiene que ver con el libro, me da miedo enunciarlo porque esto se puede convertir en un terrible titular, pero es que es así. El debate que tenemos, lo que tenemos que discutir en estos meses, lo que se discute en todos los procesos independientemente de su escala, es si Podemos tiene que seguir siendo populista o no. El nuevo socialismo no necesita solo a la clase obrera para hacer la revolución. Casi cualquier grupo, cualquier reivindicación, cualquier minoría que tenga alguna reivindicación puede ser utilizada como arma arrojadiza contra el enemigo para aglutinarla dentro de ese significante vacío y aglutinar mayorías en torno a un partido o movimiento populista. Vivimos en una sociedad completamente controlada y dirigida por el gobierno y las autoridades públicas. Sobre los pilares fundamentales de la libertad, se ha construido toda una estructura de poder y manipulación que hay que derribar, de arriba abajo, a la que nos debemos enfrentar y oponer frontalmente. Un poder que, utilizando un lenguaje orwelliano de manipulación y propaganda, hablan de estado de bienestar cuando lo que están queriendo decir es bienestar del Estado y de todas las instituciones y parásitos públicos que viven del trabajo ajeno. Hablan de sanidad pública y universal cuando lo que están haciendo es asegurarse un fondo vitalicio de recaudación de impuestos del trabajo ajeno. Tu trabajo, negándote la posibilidad de elegir un servicio mejor.
hablan de Ministerio de Igualdad cuando lo que crean es un ministerio que provoca desigualdades y rompe por completo el principio de igualdad ante la ley y la presunción de inocencia como la ley abyecta de violencia de género. Ahora mismo acaban de aprobar el control y la supervisión de la información y comunicación en las redes sociales e Internet a través de lo que Orwell denominó el Ministerio de la Verdad. Los mismos que se han dedicado a mentir sobre prácticamente todo durante toda la pandemia en España van a ser ahora los que regulen y decidan sin intervención de ningún juez. Sánchez, el mayor mentiroso y generador de bulos y fake news de la historia de la democracia, y ya es decir, porque eso en España tiene el listón bastante alto, Sánchez será el responsable directo de decidir qué se puede publicar en la red y qué no, qué es un delito de odio y qué no lo es, y a quién tienen que investigar y cerrarle la cuenta y quién puede seguir publicando tranquilamente sin ningún problema. ¿Sabéis dónde nos lleva esto directamente? Pues suscríbete al canal, dale a like y dale a la campanita, porque ahora más que nunca es importante tu apoyo en defensa de la libertad. Y recuerda, socialismo es miseria. Suscríbete, dale like, suscríbete.